Cambiando radicalmente de ¿sí? tema, vamos Valió al madre lo que análisis dije. de la información internacional ¿Sí? y hablemos de Corea del Sur. New York, París, Bilbao, Dubái, Chichén Itzá. Yo soy internacional y en el choro matutino me llevan de aquí para allá cuando escucho las noticias. Yo soy... Claudia Preciado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días en cabina, ya los estoy ahí un poco escuchando. Qué bueno. Peleando mucha- como siempre, Claudia, pero te mucho marcamos, revuelo. sí, te marcamos precisamente para que nos expliques qué es lo que está pasando en Corea del Sur a raíz de esta intención que tuvo el presidente de aplicar una ley marcial que al final ya no prosperó. Sí, bueno, la sorpresa, ¿no? Lo inesperado que fue todo esto. Normalmente cuando en las noticias escuchamos Corea, Ujú. normalmente es del norte y acompañado de la cara del famosísimo ya Kim Ajá, Jong-un, que es exacto. el líder de Corea del Norte, y pues alguna declaración pues que normalmente nos parecen absurdas de este lado, ¿no? O que pues generan mucho miedo de pronto por allá. Pero no, esta vez el protagonista de esto fue el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y lo que tomó una desafortunada decisión o apuesta, como dicen algunos medios, fue la de tratar de imponer la ley marcial, que justo lo que buscaba era pues limitar algunas libertades de parte de eh, el A los ciudadanos de entrada, pero también a la oposición, ¿no? Sí, exacto, o sea, a los ciudadanos, pero inclusive en la posición al grado de que querían llevarlo a un punto de, pues no permitirle a los diputados legislar, Ujú. porque justo dentro de la Constitución coreana está previsto que una ley marcial pueda ser, pues, levantada o rechazada por parte del Congreso y mandó a los militares a tratar de impedir el acceso a los diputados, pero pues heroicamente los trabajadores del Parlamento Ujú. decidieron bloquear las entradas y no pues no quitarse y no permitir que el ejército tomara a disposición el Congreso y por lo tanto así hacer el tiempo suficiente para que los diputados pudieran saltar las rejas para llegar a la Cámara y votar en contra de la ley marcial y exigir que se levantase. Funciona más Lo o cual menos sucedió. igual que aquí, Clau, presidente, Congreso, los legisladores aprueban lo que el presidente pide, es grosso modo lo que Sí, sucede. así es. De hecho, ese es parte del problema, ¿no? Una de Ujú. las claves para entender el por qué pues se está analizando que el presidente de Corea del Sur tomó esta decisión es que recientemente en la elección legislativa perdió pues control la del mayoría Congreso. de los votos Ujú. en el Congreso y eso pues le evita por completo poder llevar a cabo pues muchos cambios en la ley. También hay muchos medios que están analizando que pues desde que hizo su campaña él hablaba con una especie de anhelo a los viejos tiempos de cuando se tenía pues también un mando militar en Corea del Sur en los 80 y se llevaban a cabo pues situaciones muy arbitrarias y se presentaron muchos abusos de autoridad con respecto a la libertad y a quién se clasificaba como comunista. Entonces, al estar en esas circunstancias, en el que su partido conservador perdió tantos escaños en el Congreso, Ujú. pues entendió que era necesario para él tomar esa acción desde un punto de vista personal más allá de los intereses nacionales, porque también se le está imputando varios cargos de corrupción, ¿no? Que por ahí mencionaban algo. Y en Corea del Sur, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, pues sí hay, ¿no? Una persecución de la justicia. De hecho, una expresidenta de Corea ahorita está sirviendo una condena. Y hay varios, pues, casos de presidentes anteriores que incluso uno se suicidó estando en medio de una investigación. Otro que también se le imputaron cargos, ¿no? Por fraude o por tratar de influir en los mercados. Y pues no dista de eso. Incluso su esposa se ha visto envuelta en unos escándalos en los que recibió bolsos muy costosos, ¿no? Para, pues al parecer, hacer algunos favores políticos. Muy de la Y política mexicana ese chismecito. pues en realidad creo que es de la política internacional. O sea,
Lo que sí es interesante y creo que es válido y muy valioso para el resto del mundo es que justo en Corea del Sur tienen mecanismos, ¿no? Que lo que buscan es combatir la corrupción y hacer que este tipo de acciones pues tengan alguna consecuencia, ¿no? Oye, Clau, y en el panorama mundial, ¿con quién está jugando Corea del Sur? Digo, sabemos que es un problema interno, pero ¿de qué lado está? Pues justo, como les mencioné al principio, pues hay un malo ahí en esa zona, ¿no? Ujú. Siempre, porque es una zona caliente, que es Ujú. Corea del Norte. También ese fue un pretexto, ¿no? Que quiso dar, que justo le preocupa al gobierno actual, Ujú. el que en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Corea del Norte esté mandando soldados y que allá los rusos los estén entrenando y que después quieran regresar a Corea del Norte y tratar de hacer una invasión a Corea del Sur como lo está haciendo Rusia Ujú. en algunas partes de Ucrania. Que bueno, se puede entender que dentro de toda la historia del conflicto que tienen entre Corea del Norte y Corea del Sur, podría entenderse ese miedo, pero de eso acusar a la oposición de ser comunistas, que lo que quieren es vender el país a Corea del Norte, pues hay una gran distancia. Y además en el discurso que da el presidente cuando en su momento decidió declarar la ley marcial, Ujú. no da pruebas, no habla de un grupo en específico. Si bien tal vez hay cosas que no puedes darle al público porque pues por motivos de seguridad no sería lo ideal, tampoco vas a no dar ningún tipo de información. Es muy raro, ¿no? Que un gobierno cuando se vaya pues aventar a hacer lo que hizo en ese momento el presidente, no dé ningún tipo de dato y él justo es lo que hizo. De hecho, dijo frases como fuerzas malignas, ¿no? Que es algo que pues de pronto vemos tal vez más viable en un guión de cine que en un discurso político real. Pero pues bueno, ahí está. Y parece ser, ¿no?, que mañana van a votar en el Congreso de Corea del Sur Ujú. para decidir si pues le van a exigir o no su renuncia. Lo más evidente que podemos ver hasta ahorita es que eso va a suceder Ok. y esperemos que pues sea pacífico, ¿no? Si bien claramente el ejército apoyó la decisión del presidente y al grado de que se movilizó de acuerdo a las órdenes emitidas, probablemente ante la gran afluencia de la gente que fue a protestar y que incluso, pues tal vez con miedo, pero con mucho valor se pusieron enfrente de los militares y les quitaron las armas, pues aún así eso haga cambiar el ánimo del ejército y darse cuenta de que pues deben de permitir que los procesos democráticos y legales sucedan. Claudia, Esa pues es otra cosa. gracias por el panorama. Ojalá la próxima semana podamos charlar de nuevo si tienes espacio para hablar a fondo de lo que está sucediendo en esta discusión comercial entre México, Estados Unidos y Canadá a propósito de las últimas declaraciones de Trump respecto a los aranceles. ¿Te parece? Claro, platiquemos de eso. Que Muchas tengan un buen gracias. día. Muy buenos días.